Hola y bienvenidos al Podcast Value, el espacio donde hablamos sobre el value investing y la educación financiera, estrategias, gestores, libros, acciones, dividendos, ventajas competitivas, resultados de compañías. Vamos a explorar todo lo que necesitas saber para ser un inversor inteligente. Participa con nosotros en esta conversación de amigos apasionados por las inversiones, la bolsa y las finanzas. Sin secretos, sin filtros. Vamos a compartir contigo todo lo que hemos aprendido para encontrar esas compañías que te van a hacer dormir bien por la noche. Únete a nosotros en este viaje hacia la libertad financiera. En este podcast no realizamos ningún tipo de asesoría ni recomendación de inversión. Todo lo contrario, lo realizamos con fines educativos para que usted pueda tomar las mejores decisiones de inversión basados en su propio análisis. Muy buenos días, queridos inversores. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasión por Invertir. Hoy en día vamos a hablarle de los 8 reyes del infierno, los 8 mejores CEOs que tiene este libro que ha presentado con rendimientos espectaculares. Ojo, está Warren Buffett, pero también otros 7 más. Sí, claramente. Hay varias chichas aquí que podemos conversar, Nico. Es súper interesante. Este resumen del libro también va a estar en el podcast de Gardieles, mi podcast personal. Usted sabe, Nico, nos conocimos a través de este trabajo que yo hago de resumir libros de inversiones, de emprendimiento en el podcast que tengo personalmente y por supuesto lo estamos incluyendo con este hermosísimo proyecto. Y antes que todo quisiera agradecer a todas las personas que nos han estado escuchando, viendo a través del canal de Pasión por Invertir, viendo a través de Spotify también. Ha tenido una recepción súper buena, el episodio pasado también, con el análisis de las acciones chilenas, una mirada diferente dentro del Pin-Tweet, así que espectacular. Un saludo para todas las personas que nos están escuchando y viendo actualmente. Así que vamos a comenzar de una, Nico. ¿Qué te parece? Démosle, sí, Démosle nomás. tal cual. Tal cual. Primero que todo, el resumen de este libro de William N. Thorndike. Siempre me costó pronunciar ese apellido. Es bien raro, Thorndike. ¿no? Sí, raro, ¿cierto? Bueno, este libro es un libro relativamente reciente donde principalmente se explica qué es lo que hace, cuáles son las características que tienen los CEOs que han batido todos los récords a nivel empresarial. Entonces, partimos. En la introducción del libro, em, el autor nos dice, nos hace la pregunta, ¿quién es el mejor CEO de los últimos 50 años? La respuesta unánime generalmente, que todos los inversores de Wall Street o en general la conciencia colectiva que hay, es que Jack Welch, que fue el CEO de General Electric entre el 81 y el 2001, es como la figura icónica. Este caballero lo hemos visto en la tele algún día. O sea, es un tipo que sale generalmente carismático, que ha tenido hartas portadas en las revistas Times y todo lo demás, y aparte tuvo, pero una espectacular rentabilidad anual compuesta del 20,9% durante su dirección. Por cada dólar invertido, imagínate, tendrías $48 al final de su gestión. O sea, imagínate, estamos hablando de un tipo que realmente la rompió como CEO. Pero, hay un pero, hay un pero, Nico. Lo que nos dice el autor es que no está de acuerdo con esto. Dice que él es la medida que todo el mundo utiliza para, para la medida comparativa, el benchmark de los CEO es Jack Welch. Pero en realidad, la comparación correcta a nivel de CEO es el rendimiento con sus propios competidores del sector de la industria y el propio mercado durante un periodo de tiempo que tiene que ser medible. Entonces, no está de acuerdo el autor con esta medida que tiene el mundo empresarial, con que Jack Welch sea el mejor CEO de todos los tiempos. Y
no conforme con esto, decidió escribir un libro en base a esa premisa, es decir, ¿por qué Jack Welch no es el mejor CEO de todos los tiempos? Y vengo y te digo, mira, ¿sabes qué? Te voy a presentar 8 CEOs que le han, pero literalmente, no, no lo voy a decir porque hay niños que pueden estar mirando, pero usted ya sabe a lo que me refiero, que han sobrepasado por mucho el rendimiento que ha tenido mi querido Jack, a nivel empresarial. Y ojo Em, es- que, Dale nomás. dando una premisa, yo no sé si incluso dentro de los CEOs que vayamos a nombrar, alguno sea como Mark Leonard. Sí, es que precisamente, Probablemente lo que voy a comentar es, eh, probablemente hoy en día, con lo que estamos viendo, es que también hay nuevos CEOs que también tienen rendimientos espectaculares y que lo están haciendo muy bien. efectivamente, y precisamente eso es una de las cosas que vamos a ver ya más hacia el final de la presentación y que vamos a ver quizás, pues te voy a invitar a ti, Nico, para que vayáis pensando desde ya, qué SEO podría ser entrar en esta categoría de estos SEOs espectaculares que llegan y sobrepasan por mucho el rendimiento del mercado y de sus competidores. Así que básicamente en este libro se presentan 8 outsiders que es interesante porque es como el contrario a la palabra insider, que básicamente es lo que uno busca, ¿cierto? Cuando uno busca una empresa, busca la información del insider, qué están haciendo, si están comprando, están vendiendo, y tiene esta significancia en inglés que es como el extranjero o el que está apartado, el outsider, el que está fuera a nivel de rendimiento, porque es excepcional su rendimiento, y al mismo tiempo está fuera por la forma en que ejecuta los planes empresariales. Entonces eso es lo interesante. En promedio, sobrepasaron al SP 500 en más de 20 ocasiones y a sus competidores directos en más de 7 ocasiones. Así que es interesante. Lo primero, ¿cómo comparar, sí o Nico? Es importante esto porque lo que dice el autor es que no puedes comparar un CEO que, por ejemplo, si vamos a comparar el desempeño de empresas mineras, no se puede comparar un CEO que estuvo en 2011, cuando estaba a 1900 la onza de oro, contra un CEO que estaba en el año 2000 en $400 la onza de oro. Esto es algo que vimos también respecto a las materias primas, lo vimos en el análisis del video anterior de Sokimich, de cómo Sí. fluctuaban los beneficios de la empresa de acuerdo al precio de la materia prima, en el caso de Sokimich del litio. Y claro, pero aquí el autor te dice, ¿qué es lo que tiene que hacer el CEO? Es hacer el mejor trabajo para los accionistas. O sea, eso es lo que se busca. Y al evaluar el desempeño, es mucho más útil comparar a los directores con otros ejecutivos que operan pero en las mismas condiciones, el mismo periodo de tiempo y en este caso, bajo la misma premisa de una misma materia prima en el mismo periodo de tiempo para que la materia prima tenga las mismas condiciones de precio y que básicamente es lo que podría hacer rendir o no. Entonces ahí puedo ver las diferencias de qué es lo que hacen los diferentes CEOs con el capital que tienen. Que Es que, por eso, ejemplo, sería sí, sí, injusto comparar, no sé, una compañía como EPAM, claro, que es de mucho crecimiento y todo lo demás, con, no sé, UNFI. claro, sí, en realidad O no tiene sea, sentido, o no sé, un ejemplo más claro, FedEx. claro, Aquí ya un dinosaurio. Entonces, eh, yo creo que no solo comparar a ese nivel, sino que también comparar el tamaño de los claro, ingresos. claro. Eh, claro, es que efectivamente es eso, y el tipo de competidores, empresas con empresas, o sea, comparar peras con peras, manzanas con manzanas, es la idea. ¿Sabéis para mí cuál es uno de los mejores indicadores? El market share. Que tú quieres Mira, comparar, eso, eh, interesante, claro, la diferencia, por ejemplo, si tenías una compañía que antes tenía una cuota del mercado, no sé, el 1% y pasa al 5%, aunque el mercado tenga crecimiento y le sacaste 5 puntos, entonces
claramente estáis haciendo las cosas bien. Efectivamente, algo de eso se está haciendo y es interesante porque esa medida, una de las cosas que vamos a ver igual al final es que hay ciertas cosas que a mí en lo particular no me gustaron tanto el libro y eso es también lo que siempre yo intento hacer en el podcast, es que es tener tu propia opinión del libro, pues si al final... eh, el autor te presenta una parte de la información que él tiene, pero tú también como lector puedes decir, loco, no estoy de acuerdo con lo que tú me estás diciendo. Y hay varias cositas que a mí me parecieron no tan, no sé, no tan interesantes. Ahora, lo que dice el libro en sí es súper interesante y el planteamiento que tiene también. Pero ahí vamos a ver que hay ciertas cositas que a Gardieles no le gustaron mucho. Después de 60 libros de inversión, no. Sí, no, Yo, ahí. usted puede decir lo que quiere, Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, seguimos. Estamos en la introducción del libro aún. Entonces, el autor lo que nos dice, innegablemente Jack Welch sí fue un gran CEO, pero no estaba ni cerca de este tipo de acá, po, Nico. Este tipo se llama Henry Singleton. Y él fue el que dirigió Teledyne durante casi 30 años. Vamos a volver a él en un ratito más. Recompró el 90% de las acciones de la compañía. O Eso es lo sea, que les decía yo la otra vez, ven, es señores, brutal, eso es lo que le decía brutal. yo. Y, mira, me acabo de dar cuenta de un error de tipeo ahí. El KGR KGR. fue del 20,4% durante el periodo en el que él estuvo a cargo entre 1963 y 1990, que $1 invertido al principio de la gestión de mi compadre Henry se convirtieron en $180. Una No, verdadera locura. no, y espérate, que es como el autosón de. No, sí, pero espectacular, espectacular, realmente increíble. ¿Y qué es lo que pasa? El autor en sí te dice que los CEOs tienen que tener dos cosas que tienen que hacer bien. Primero, desplegar el efectivo que es generado y ejecutar operaciones eficientes. Ejecutar operaciones eficientes es básicamente cumplir las tareas que tiene la empresa. Pero lo otro, o sea, en el fondo es, si yo necesito hacer ciertas cosas con la empresa para que pueda generar dinero, el próximo paso es qué hago con ese dinero que genero. Y, por supuesto, cuando uno despliega el efectivo generado, tiene 5 formas de gastar el capital. Primero, invertir en operaciones ya existentes dentro del mismo negocio, o sea, es reinvertirlo en mejorar la eficiencia del propio negocio, adquirir otros negocios, emitir dividendos, pagar deuda, cosa que no lo han hecho algunas compañías chilenas y que podrían haberlo Mm. hecho, y recomprar acciones. Esas son básicamente, a grandes rasgos, 5 cosas que pueden hacer para gastar el capital, ¿vale? Y cómo aumentar el capital son 3 alternativas generalmente a grandes rasgos, que es Espe- a- aprovechar el Antes, flujo de caja interno. antes que nada, quería. Dale, a ver qué, Se qué me vuelve. había ocurrido un chiste así como: CEO chileno, recomprar acciones, eso no está en mi, no está en mi Eso, diccionario. Oye, eso, pagar deuda, esto, no, tampoco. pero estos Dividendos jóvenes nomás. creo que, mira, imagínate que tenía, mira, ve esta pantalla, Nico, a la gente que nos está escuchando. Puede ser por desconocimiento igual, puede ser por desconocimiento, pero en general lo que yo he visto del mercado chileno es que los CEOs, y si tú estás escuchándonos en estos momentos, mira tu pantalla en Spotify, que va a estar en video, por favor. Fíjate que acá hay 5 botoncitos. Yo creo que los CEOs chilenos tienen este botoncito de acá gastadísimo, el de emitir Es dividendos, pero que así, por, por ley, está, pero por ley hay que emitir el 30. O sea, hay que. Ahora, todavía se puede hacer otras cosas, pero, por ejemplo, si tuviera que ordenar esto, para mí, sí, yo lo ordenaría así. Primero, pagar deuda, si está ahí con deuda muy elevada. claro, Eso es lo primero, si no dejáis de existir. claro, Luego, a lo mejor, invertir en operaciones existentes, que es lo CAPEX.
CAPEX de claro, crecimiento. Luego yo te diría que para mí está entre recompra de acciones y adquirir otros negocios. claro. Porque al final, yo lo que siempre digo, la recompra de acciones quedan para siempre. A mí lo que me pasa es que depende del ciclo. O sea, si por ejemplo Exacto. estoy en un nivel en donde mis acciones están muy caras, preferiría adquirir otros negocios, M&A O, y vamos, pero es que ahí depende de cada CEO qué tan hábil eres para poder encontrar nuevos negocios o emitir capital. o emitir capital. Que, mira, efectivamente, ¿cómo aumentar capital? Aprovechar el flujo de caja interno, que eso básicamente es hacer crecer el negocio, emitir deuda, aumentar capital. Oye, ¿Vale? otras dos cosas que están, parece que bien gastadas en los CEOs chilenos. Puta, no, Emitir si es que deuda la y emitir tienen, capital. pero. Cheso, madre, Yo ya, pero siempre bueno. digo, yo siempre digo acá, a ver, ¿cuándo hay que emitir capital? No cuando, por ejemplo, estáis a per 3, no cuando estáis No tiene barato. sentido. Claro, la idea es que Tenéis que sea cuando emitir esté capital en. cuando, claro, no, que estoy cotizando, por ejemplo, emitir capital, ¿cuándo es bueno? Si mi compañía está 50 veces beneficio, el costo de capital que vaya a tener es del 2%, porque uno Efectivamente. dividido en 50, 2%. Ahora, si está ya per 5, el costo de capital que va a tener va a ser del 20%. Es el poder gestionar bien cuándo hacer qué cosa, cuándo apretar Exacto. estos botones, Por en qué momento ejemplo, lo tengo que hacer. estoy a per 5 y sé que mi compañía tiene futuro, ahí hay que recomprar acciones porque claramente puedo comprar el 20%, o sea, si usara todo mi flujo de caja y todo, podría recomprar el 20% de mi compañía. Efectivamente, efectivamente. Entonces, eso es súper interesante, lo vamos a ver con un CEO en particular que a mí me sorprendió mucho. Yo quedé muy, muy contento de haber podido leer tal proeza. Ahí te lo voy a presentar, Nico. Entonces, básicamente, todos los CEOs que vamos a presentar ahora tienen una característica común. Consideran que el capital allocation es una medida, pero fundamental. ¿Cómo asigno el capital? ¿Vale? Entonces, este Comienza. gráfico, si tú estáis solamente escuchando este podcast, amigo mío, amiga mía, por favor, lo invito de nuevo a poder ver su pantalla, que estamos viendo un gráfico en donde se ve claramente la disparidad en el promedio de estos 8 outsiders versus Jack Welch y versus el S&P 500. Es Oye, el, pero el SP500 en la brutal. línea de abajo. La línea de abajo, esa es la línea puntuada, punteada de ahí abajito. No, y Esto en un hay, periodo hay de otro tiempo de gráfico, 25 años, ¿sí? hay otro gráfico que deberíamos colocar que pues, ya se iría para abajo, ya. Los Sí, peores no. SEO. Claro, sí, ese va hacia abajo. Entonces, los puntos más importantes de algo que el autor habla de Singleton Bile, que es como esto de hacer una alegoría de Henry Singleton, de este tipo, sería que él considera que el capital allocation es el trabajo más importante del CEO. Lo que cuenta a largo plazo es el aumento del BPA, el free cash flow, no las ganancias reportadas es lo que determina el valor a largo plazo. Eso es importante igual. Cuando generalmente uno parte en este mundo, pasa mucho de que se fija en general el mercado por cómo reporta, es como las ganancias reportadas, ¿cierto? No tanto el free cash flow. Entonces, Es que el free ahí, cash ahí flow, depende eh, del tipo de negocio y hay varias cosas ahí, pero las ganancias reportadas, que generalmente son los revenue, eh, como que se queda flojito. Ahora, en particular para Teledyne, que es la compañía que está manejando este CEO, Henry, era muy importante el cash flow. Y lo otro es que las organizaciones, el tipo de trabajador, o sea, los módulos de trabajo que se crean,
deberían ser descentralizados, muy autónomos e independientes. Tienen bajo costo y bajo rencor, decía. Y sí, es interesante porque cuando hay 40 vicepresidentes entre medio y hay toda una burocracia, generalmente surgen muchas cosas, que se eleva el costo del personal y lo otro es que hay situaciones emocionales que son incontrolables. Entonces, cuando se diferencian estos módulos, es mucho más fácil poder gestionarlo desde una sola cabeza. Entonces, interesante igual. Esto también me llamó mucho la atención, por eso lo dejé punteado acá, que es el pensamiento independiente es esencial para el largo plazo, no distraerse con el ruido. Así como para los CEOs es esencial esto, para el inversor es importantísimo también. Y es creo que una de las claves del éxito a largo plazo. Y por supuesto, la mejor inversión a veces son las propias acciones. Y con las adquisiciones, en el caso de Henry en particular, la paciencia de él pagó muy bien en el caso de Teledyne. Así que lo dejo ahí como reflexiones de Singleton Bile. Mira, te sigo explicando más o menos. El primero que sale es un tipo que es llamado Tom Murphy. Él fue CEO de Capital Cities y Murphy comenzó como CEO de Capital Cities en el 66. En el caso de él, tenía una competencia muy asidua que era CBS, que tenía un market cap 16 veces mayor al de Capital City. Y al final de la gestión de mi compadre Tomás, vendió Capital City a Disney, de hecho, con un market cap 3 veces mayor al de su competencia. O sea, imagínate, la gestión lo hizo todo. Era lo que tú comentabas del market share. O sea, es espectacular lo que hizo este tipo a través de acciones que él tomó y que lo llevaron de que $1 invertido en el 66 pasaron a $204 al final de su gestión cuando lo vendió a Disney, que fue un rendimiento anual compuesto del casi el 20% por 29 años. Imagínate, una locura. Mm, Fíjate impresionante. en este gráfico que lo vamos a ver varias veces, que es la comparativa, que sería esta línea gris es la línea de, dice Media Basket, que sería como la canasta de las empresas relacionadas a los medios de comunicación, que tuvo este tipo de rendimientos, el de Capital City, que se alió con otra empresa que era ABC, que ahí lo vamos a ver, y el rendimiento del SP500. Entonces es muy, muy increíble, la verdad, cómo este tipo de acciones, si uno la hubiese mantenido durante todo este tiempo, o sea, son 29 años de gestión de Tom Murphy, te hubiese dado una cantidad espectacular de rendimiento. Em, y, y mi amigo Tomás, lo que decía era, el objetivo no es tener el tren más largo. Ya, mira, cuidado, Eh, cuidado, cuidado. tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla. Señor No Tom es, Murphy. mire, el objetivo no es tener ¿para qué nos vamos a andar midiendo los trenes, Nico? No, no, Claro. no. Sino es quién llega primero a la estación usando la menor cantidad de combustible. Mira qué buena analogía, Nico, por la cresta. O sea, es básicamente cómo hacer eficiente tus recursos. La fórmula que tenía Tomás era enfocarse en la industria con características económicas que fueran atractivas. eh, Usar selectivamente el apalancamiento. O sea, usaba deuda, pero con tranquilidad, con mesura. Y cuando generaba deuda, era comprar harto y bien. Entonces, este proceso era un ciclo repetitivo de adquisiciones tras adquisiciones que fueran realmente rentables para el negocio core. Eso básicamente. Vamos a ver un poquito más en profundidad a mi compadre Henry, que ya le habíamos dado una pasadita de Teledyne. Él fue matemático y científico. Nunca tuvo un MBA, ni en Columbia, ni en Harvard, ni en Wharton, nada, cero. Matemático. En el 60, él, a través de un socio,
fundó Teledyne y él tenía un par de experiencias anteriores con compañías de similares características. Y lo que hicieron fue empezar a adquirir empresas. Partieron con tres Oye, empresas pequeñas de electrónica. me suena a Constellation. Tiene como un aire. Sí, efectivamente. La IPO de Teledyne fue en el 61 y fíjate, entre el 61 y el 69 compró 130 empresas de diferentes rubros. Mark Imagínate Leonard. lo que es. Tengo. No, Ahí espectacular. vamos a hablarlo después, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. En un comentario. Y todas estas empresas, excepto dos, fueron, mira, fíjate esto, las 128 empresas que compró a través de esta metodología usó acciones de Teledyne. Fíjate. O sea, no fue a través de una compra con cash, así como, o emitió deuda, sino que fue a través de las propias acciones de la compañía, porque en ese momento Teledyne estaba en el sector boom de la bolsa. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Para las compras, lo que él pedía, básicamente sus requerimientos para comprar una empresa, era que tuviera productos con alto margen, nunca pagaba más de un PER de 12 y, fíjate eso, nunca pagaba más de un PER de 12 y las acciones de Ya. Teladoc con las que pagaba esto cotizaron entre 20 y 50 veces beneficio. O sea, negocio pero redondísimo. O sea, muy, muy bueno. Siempre evitó los dividendos. También tenía, bueno, lo que comentaba anteriormente, la operación de Henry generalmente era descentralizada, o sea que a sus directivos, a las propias empresas que iba comprando, los dejaba que tuvieran esta cultura empresarial ellos solos, solamente daba instrucciones para mejorar los márgenes y que el negocio funcionara bien. No hizo splits y recompró como un cabrón todas las acciones que podía. Fíjate en esta pequeña gráfica, Nico, y tú también que nos estás escuchando, entre el 61 y el 71, las ventas aumentaron 244 veces. El net income aumentó 555 veces. El EPS, el Earnings Per Share, aumentó 64 veces, casi 65. Y fíjate en esto, acá, esto es lo interesante porque estas son las acciones en circulación, aumentaron 13,7 veces y uno dice, pero ¿cómo? ¿Este tipo no era el que había recomprado acciones? Ya, espérate un momentito. La deuda que utilizó pasó del 61 al 71, subió la deuda en casi 29 veces. ¿Qué es lo que pasa? Es que Henry hizo una estrategia de dos pasos, que era primero hacer escalar el negocio a tal nivel que después tuviera la capacidad de encontrar los otros botones que le hacían falta, que fueron estos. La emisión de acciones de Teledyne en promedio fueron de PER 25 y el último promedio de Excelente. recompra fue a PER 8. O sea, Imagínate eso. básicamente se financió al 4% y compraba con un margen del 12,5. ¿Qué Sí, mejor? efectivamente. Entonces, esta segunda etapa, del año 71 al 84, las ventas no subieron tanto, pero fíjate, por ejemplo, el EPS subió 40 veces. Y aquí está las acciones en circulación. Mira, o sea, ahí fue cuando recompró todas sus acciones prácticamente. El 90% de sus acciones las compró y pasó de tener una deuda muy, o sea, en realidad, imagínate, es una deuda muy chica para la cantidad de compañías que iba comprando. Sí, era una locura. Pero en este periodo de 14 años subió la deuda 6 veces, que es realmente poco para lo que era en promedio lo que estaban haciendo sus competidores y el mercado en general en ese periodo de tiempo. Sobre Fíjate todo que por la el deuda, entorno macro. fíjate que la deuda está en torno a 5 veces los beneficios. Sí,
Como que bien calculada, bien calculador aquí mi No, estimado que Henry. matemático el hombre, matemático de Eh, profesión. Así que eso es lo interesante, porque todos estos CEO lo que tenían de outsiders era que en general no eran tipos que fueran, que tuvieran una carrera como director en otra empresa, sino que salieron por diversas situaciones de la vida, se tuvieron que convertir en el CEO de la empresa. Y lo vamos a ver más adelante. Hay historias medias terroríficas, pero ahí lo vamos a ver. Con calma, con calma. Mi amigo Bill Anders de General Dynamics, él asumió en el 91 con mercado bajista, posterior a la Guerra del Golfo, ingeniero eléctrico y piloto de combate durante la Guerra Fría. Nada que ver con los mercados, bueno, se repite la misma historia. Un tipo que no tiene mucho que ver con finanzas, que no tiene que ver necesariamente con los mercados. Fue astronauta en la misión Apolo 8 del año 68. De hecho, no sé si has visto, Nico, esa foto que sale desde la luna la Tierra, como en una sí, especie de amanecer. Bueno, este tipo fue el que la tomó, imagínate, o sea, es famoso por otras cosas. Y él se integró eh, a General Electric, y luego a otra empresa que se llama Trexton, pero en General Electric coincidió con Jack Welch, el que estábamos nombrando anteriormente, que era como el benchmark de los CEO. Entonces aprendió muchas cosas ahí, pero inmediatamente después se dio cuenta que habían otras cosas que también podía hacer. En este caso, General Dynamics está muy entrelazado con lo que él hacía en general, como piloto y todo lo demás. Una compañía de defensa, que es competidor de Lockheed Martin, por ejemplo. Y en este caso, el tipo se dio cuenta de inmediato que había un exceso de capacidad por parte de la empresa después de una guerra fría, porque había una carrera armamentista, había un inventario enorme y tenía que reducir el negocio o crecer a través de adquisiciones. Entonces, se formó tres principios claves. Primero, que la empresa solo tenía que estar en negocios donde tuviera la primera o la segunda posición en el mercado. Si es que quería comprar algo, tenía que ser de lo mejor. Lo segundo, salir de productos básicos que tienen bajo rendimiento. O sea, ley de Pareto, si el 20% de mis productos me entregan el 80% de mis beneficios, me voy hacia allá. Y lo otro es que se iba a pegar solo a los negocios que él conocía bien y que era cauteloso con los negocios comerciales que estaban habiendo en ese momento. Y lo que hizo mi amigo Bill Anders fue bien interesante. Po. Imagínate que General Dynamics logró durante su gestión un rendimiento anual compuesto del 23,3%. Los competidores fueron del 17,6% y el SP un 8,9%. O sea que básicamente $1 invertido al principio de la gestión de Bill Anders se convirtió en casi 30 al final de su gestión. Entonces, vaya qué buen administrador, más encima peladito, cumple con las normas, ¿cierto? sí, no, espectacular. Oye, Nico, y ahora vamos con este tipo que, bueno, de partida me encanta el nombre. Qué buen nombre, qué buena más Joe Malone. gringa. Es Qué que me buen suena de una nombre, película. man. Yo te lo juro que yo la estaba así. Joe Malone. Me suena de Es una que película. es muy bueno, es muy bueno. El nombre es como perfecto. Yo me encantaría tener un hijo que se llamara John Malone. Que Ujú. dirigiera como él, sería espectacular, maravilloso. Mira, la misma historia, Nico. Graduado de Yale, o sea, de economía en Yale, ingeniería eléctrica. O sea, claro, Hay un economía tema con y los ingenieros también, eléctricos acá. No, hay, mira, definitivamente. es que es es extrañamente coincidente. John Malone fue el director de TCI, que es una empresa de medios de comunicaciones, que lo llevó de una historia bien rara, porque el tipo se incorporó en el 73 y aceptó un 60% del salario, de reducción de salario frente a otra oferta que tenía. ¿Y sabéis qué? ¿Sabéis por qué lo aceptó, Nico?
¿Por qué aceptó el 60% menos de salario? Porque su porque esposa no le gustaba la ciudad en donde iba a estar. Así que la esposa le ah, dijo, amigo, yo no me quiero ir a Manhattan, porque la hay otra empresa Macabeo que... y Joe Malone, parece. No, 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 no le hace al Oye, apellido. pero sí, no, nada, de malo no tenía nada, como un macabeo, pero a cagar. Pero fíjate las coincidencias que se dieron, porque en el libro también explica William, el autor, que se dieron una serie de escenarios que pudieron dar como resultado de que John Malone tuviera el espectacular rendimiento que tuvo posteriormente. O sea, si probablemente si se hubiera ido a la competencia que le estaba ofreciendo mucho mejor sueldo, es muy probable que él no hubiera tenido el éxito que tuvo, porque de hecho, en TCI los primeros 3 años fueron horribles, la pasó muy mal y estuvo prácticamente casi en las cuerdas contra el directorio que no lo veía muy capaz porque era muy joven. Cerca de los 35 años empezó con su carrera en TCI. Entonces, el tipo siempre fue frugal. Eh, lo, lo que hizo fue mejorar tanto su producto y literal estaba con oficinas en donde los escritorios eran, pero de metal, no tenía nada, y eso lo llevó a tener los márgenes más altos de toda la industria de las comunicaciones. Em, entonces, este tipo lo que hizo fue que en el negocio del cable, el costo más alto siempre era eh, cuánto yo le pago al canal que me está dando esa programación, ¿cierto? Que en este caso sería HBO, ESPN, Claro. etcétera. El 40% de los gastos de todo lo que eran los gastos de la empresa eran para los programadores. Y los operadores de cable que eran más grandes generaban escala, por supuesto, y podían negociar costos mucho más bajos. Entonces, a medida que tenían más suscriptores, menor era el costo de la programación, por lo tanto, era más el flujo de caja por cada suscriptor. Entonces, esa ecuación la integró tanto en su cabeza John Malone que fue pero cagadísimo a tal nivel que no le cambiaba la oficina a sus trabajadores por generar más flujo de caja. Si el tipo era pero un tipo muy, muy estructurado en cuanto a los costes. Y acá te quiero comentar algo que a mí me pareció espectacular, porque él es muy estudiado dentro del mundo de las inversiones, porque él fue el que acuñó el término de EBITDA. Él fue el que hizo el cambio en la contabilidad, porque fue el único que dijo, no puedo con mi industria perseguir los EPS. En mi caso no va a ser así, sino que la idea era que, porque a medida que eran más altos los ingresos netos, tenía que pagar más impuestos. Y como a mi compadre no le gustaba pagar impuestos, lo que él necesitaba era que enfatizar en el free cash flow. ¿Cachai? En el caso de la industria de él, era súper importante para ese momento y fue él el que acuñó el término EBITDA ahora tan popularizado entre todo el mundo de las inversiones. Interesante, ¿no? Uy, no sabía eso. Yo tampoco, así que fue como un descubrimiento y dije, mira, Mm, John Malone, interesante. súper interesante, porque como tenía esas características su propio negocio, antes no estaba ese término, el EBITDA, que es básicamente las ganancias antes de impuestos y todo lo que incluye el EBITDA, ¿cierto? Y quién Entonces, fue el que inventó el EBITDA ajustado? Nicolás Ruiz. Entonces, vamos al gráfico. ¿Qué es lo que pasó? Em, nosotros, mira, lo que te comentaba, cuando John Malone partió pero mal, po, como la U de Capitano, así, pero pésimo. Eh, los primeros 3 años fueron horribles y luego de eso logró un rendimiento anual compuesto del 30,3%. O sea, una verdadera locura. Y los competidores, porque la industria del cable sí creció mucho,
entre los años que estuvo John Malone a cargo, logró un 20,4% y el SP un 14%. Entonces, $1 invertido al principio de la gestión de John Malone se convirtieron en $933 al final de su gestión. Em, lo mismo, básicamente, y este tipo después tuvo varios, varias entrevistas en donde decía que sus propias características como CEO eran básicamente las mismas que Henry, que estábamos hablando delante, que él quería cuidar ciertas cosas, que el capital allocation era lo más importante, y se van repitiendo las mismas características que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, John Malone, clásico de las inversiones, lo dejamos por la Catalina Graham. Oye, Catalina tuvo una vida, pero complicada, complicada, te lo digo. Ella fue hija de Eugene Meyer, Eugene Meyer, que fue el propietario del Washington Post. Y en este caso, el esposo fue el que quedó a cargo, que se llamaba Philip Graham. No sé qué hay entre las inversiones y los apellidos Graham, pero vaya que hay relaciones ahí. Tenía harto hijo el señor Graham, Benjamin. un Y loquillo. un loquillo por todos lados, dejando Eh, semillas ahí, Graham. Y lo que pasa es que su esposo, eh, Philip Graham, fue el director de la empresa de Washington Post desde el 46 hasta el 63. Y en el 63, Graham se suicidó. Entonces tuvo un final complicadísimo. Ahora, lo raro y complicado de esto es que, bueno, Graham, Catalina Graham, ella escribió su autobiografía y ganó el premio Pulitzer con esa autobiografía. Comentó que su esposo tenía un trastorno bipolar y que él generalmente estuvo muy bien y que después entró en el periodo complicado y terminó quitándose la vida. Pero lo más complicado fue que ella quedó a cargo después de un par de meses de la muerte del esposo y ella nunca había estado a cargo de ninguna empresa. O sea, ella quedó a cargo porque era la hija del dueño y fue una locura. Imagínate lo que es para ella no tener prácticamente nada de experiencia a pasar a dirigir una empresa siendo mujer en los años que estaba y lo otro con una situación emocional complicadísima y, y el eh, Washington Post. y claro, aparte, un Washington Post que era parte de las 100 empresas más valiosas de todo el mundo en esos momentos. O sea, Oye, fíjate, fíjate en eso. aquí tengo una duda. Dale nomás. El señor Buffett se forró con Washington Post prácticamente. Entonces Exacto. el punto es, ¿invirtió con Philip o invirtió con Catherine? Catarina estuvo con el señor Buffett y te lo voy a desmantelar en un ratito. Ella estuvo desde el año 71 hasta el 93. ¿Por qué del 71? Porque le había comentado que ella se hizo cargo el año 63. Ella empezó a hacerse cargo del Washington Post, pero el 71 fue la IPO del Washington Post. En el 63 todavía no era una compañía cotizada, eso es importante. Entonces, dentro de, del rendimiento de como compañía cotizada, las acciones del Washington Post, con su gestión, desde el 71 hasta el 93 tuvo un rendimiento del 22,3%. Imagínate, después de todo ese entorno que te comentaba, que una situación pero horrible para cualquier persona, esta chiquilla salió adelante, pero con creces. $1 invertido en el Washington Post al principio de su gestión terminó valiendo 89 cuando dejó la gestión de esta empresa. Y fíjate
en este gráfico que muestra cómo lo hizo, qué increíble, respecto al mercado y respecto a sus competidores. Los competidores alcanzaron un rendimiento anual compuesto del 12,4% y el mercado en general un 7,4%. Y el Washington Post un impresionante 22,3% bajo la gestión de Graham. O sea, una chica que realmente la rompió a nivel de directivo en todos los sentidos, porque sacó muchos prejuicios afuera y estuvo efectivamente bajo la tutela de mi queridísimo amigo personal, el tío Warren. Él fue el que guió gran parte no es como que tenemos que quitarle mérito a Katherine Graham, pero él estuvo muy en conjunto, trabajando muy en conjunto con Graham, porque él estaba muy pendiente, o sea, él sabía en el fondo cuál era el negocio del Washington Post y que era un oligopolio y que era muy probable que si era bien gestionado, Warren Buffett obviamente hizo su jugada maestra, compró muchas acciones y empezó a intentar influenciar en la directiva de cómo poder gestionar el dinero que tenía el negocio. Y vaya que lo hizo bien Para Graham. mí, para mí que Benjamin Graham le dijo, oye, ayuda a mi sobrina, por favor, querido Warren. Claro, sí puede haber sido. Entonces, básicamente lo que hizo la niña Graham fue niveles bajos de deuda, poco dividendo en comparación, muy poco dividendo en comparación con los competidores y con la industria en general. Una elevadísima recompra de acciones del 38,5% al final del periodo, pocas adquisiciones. Y esto es importante porque Em, y esta situación, mientras la leía, me pasó de que fue como lo que pasó con Meta en su momento. El Washington Post no se cambió a las impresiones de color de los periódicos hasta que el mercado ya estaba aprobado. O sea que, por ejemplo, el New York Times empezó a sacar periódicos a color, pero invirtió una cantidad pero astronómica de plata para que salieran esos periódicos a color y aparte de eso, tuvo que lidiar con lo que es el principio de una nueva tecnología. Y es más o menos lo que pasó con Meta y el metaverso, que Claro, tuvo que lidiar y invertir muchísima plata para que pudiese dar frutos, pero aún no están los costos tan bajos ni el mercado probado en el metaverso para que genere los beneficios que realmente se necesitan. Entonces, ¿qué es lo que hizo Graham? Dijo, no, yo no me paso a las impresiones a color hasta que ya esté probado el mercado y que hayan bajado los costos. Entonces, cuando pasó eso, recién ahí se pasó al mercado de las impresiones a color. Súper interesante. Vamos ahora con Bill Stiritz, que fue el CEO de Ralston Purina. Ralston Purina es una marca de la típica Purina Dog Show, esa mismita, ya. la que le da a los perros a Alexi. No, no sé si es la misma, pero bueno, por ahí va la cosa. También lo mismo, nunca tuvo un MBA, tuvo una maestría en historia europea. El tipo pagó la universidad jugando póker. O sea, eh, invitarlo a carretear de haber sido, pero un El loquillo. negro Piñera, Dirigiendo, dirigiendo una empresa espectacular. claro. Y mi amigo Bill llegó a Ralston a los 30 años, jovenzuelo, después de haber estado un tiempo como gerente general en la división de alimentos de la misma Ralston. Y dentro de esa división, el tipo incrementó las ganancias operativas por 50 veces. O sea, ya algo, cuando llegó el momento de cambiar de CEO, la junta directiva dijo, bueno, este tipo lo ha hecho bien en su división, algo tenemos que hacer. Él mismo hizo una carta considerando todas las estrategias que él pensaba que podía dar resultado para la compañía. Así que fue pero espectacular. Se postuló, quedó de una. Es como que fue una audición del directorio y dijo, cabro, esta es mi estrategia para hacer crecer esta empresa.
Él fue el que introdujo el Purina Poppy y el Cat Chow, que fueron los productos estrella a nivel del mercado de alimentos de, de las mascotas. Y asumió como CEO en el año 1981. Lo que hizo fue reorganizar toda la compañía en torno a negocios con casualmente márgenes altos, poco intensivos en capital y la venta de negocios que no estaban cumpliendo con los criterios de rendimiento que él tenía. Lo que hizo, obviamente, como casi todos los CEOs que estamos viendo, un programa agresivo de recompra de acciones y $1 invertido en Ralston al principio de la gestión de Bill se convirtieron en $57 en 19 años, un rendimiento anual compuesto del 20%. Y fíjate en esto, que tenía más deuda en general que sus competidores, pero el tipo sabía usar la deuda. O sea, tenía una deuda EBITDA en promedio de 2,6 veces versus 1,7 que tenía sus competidores. Básicamente lo que hacía era seleccionar las compañías que iba adquiriendo o los productos que iba adquiriendo, pero que él sabía que tenían márgenes muy altos y que iban a ser muy rentables. Este es el gráfico de Ralston Purina a cargo de Bill Stiritz. Fíjate que en los años 2000, cuando quedó la embarradita, también hubo una bajada muy interesante aquí que se entremezcló con el grupo de sus competidores, pero después definitivamente tuvo un alza espectacular en el rendimiento de las acciones. Vamos entonces con el siguiente, que es, qué buen nombre, El señor Nepe Smith. el señor Nep Smith, Dick Smith, de General Cinema. Es raro, yo sabes que cuando estaba leyendo esto me sorprendió que algo relacionado al cine, sé como, es una empresa antigua, se fundó en los años 20 por el papá de este tipo. Y él también se graduó de ingeniero en Harvard en el 46, trabajó como ingeniero naval en la Segunda Guerra Mundial, asumió el cargo de la empresa después de la muerte del papá. Te das cuenta si todos tipos que no tenían tantas mañas de directivos pasados y todo lo demás. Y él tenía como una especie de frase que era que el teatro, en esos momentos estaban viendo que el teatro era lo que podía generar lucas. Un teatro bien ubicado puede generar rápidamente un flujo efectivo predecible, porque en general la industria del teatro lo que buscaba era bajar la cantidad de costos, pero se perdía la cantidad de flujo efectivo que generaba una buena ubicación, que es más o menos lo que hace McDonald's, que en general Starbucks. Starbucks también, que se compran en las mejores ubicaciones, que uno dice, "No, estáis pagando una cantidad de plata exorbitante", pero por ejemplo en el caso de McDonald's, ellos son los propietarios del terreno y muy gran parte de sus ganancias llegan a través de lo que es la propiedad en sí misma. En todo caso, se estás pagando, entre comillas, porque el que lo Ex- paga es el franquiciado. Efectivamente, ese es un muy buen negocio. En algún momento vamos a hablar a profundidad de Claro. eso. Sí, por supuesto. Entonces, mi amigo Nep, mi amigo Nep Smith, a finales de los 60, se dio cuenta que era poco probable que siguiera creciendo el teatro. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Inteligente. Dijo, si ya me estoy dando cuenta que los hippies no quieren, que se terminó la época de los hippies y ya no queremos ver más teatro, hay otras cosas que necesitamos, compró, imagínate, una embotelladora. Una embotelladora. Nada que ver con el negocio, ni del cine, ni del No, teatro, nada. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Al igual que un amigo, un tal Warren Buffett, usó la plataforma de esta compañía embotelladora para empezar a ampliar el negocio. Él quería que tuviera tres patas el negocio para diversificarse. Entonces, compró tres compañías más que eran embotelladoras durante los años 70. Entonces, un negocio que partió como un cine se convirtió después en una una especie de licorería. holding, sí, y que compró después Seven Up y Dr. Pepper, que son bebidas que prácticamente todos
América conoce. Y generalmente él tenía esto de la reducción de costos a partir de, por supuesto, adquirir escala dentro del negocio. Así que Dick Smith de General Cinema tuvo un rendimiento pero espectacular, que $1 invertido con el amigo Nepe hubiese sido al final del periodo $684 y en este caso versus el SP500 que hubiesen sido apenas unos pobres $43. Entonces, en general, estos directivos lo que han hecho es saber aprovechar muchísimo los recursos que tenían. Amigo Nicolás, estamos llegando casi al final de esta presentación y no podemos terminar con otro, sino que es el mejor de todos los tiempos. No me quiero extender demasiado acá porque tenemos un capítulo especial dedicado a este señor, al grandioso Warren Buffett, que es un tipo ultra conocido. No vamos a descubrir nada en la historia de Warren Buffett. Espérame que está pasando una motito ahí. Solo de la, yo te diría que solo las calorías, lo único que me sorprendió la otra vez. Mm. La cantidad de calorías que ingiere Warren Buffett diariamente. Mira, es un tipo absolutamente un genio que se alineó con ciertas cosas que pasaron en el mundo en esos momentos. Un director de una empresa textil como Berkshire en esos momentos que le hizo una mala jugada y él empezó a comprar acciones y a partir de ahí formó un imperio impresionante que, insisto, no vamos a volver a contar toda la historia de nuevo porque sería repetir el episodio completo que le tenemos dedicado a Warren Buffett. Pero básicamente puntos importantes fue que en el 65 compró Berkshire y lo compró a través de su sociedad, que era Buffett Partnership, y desde el 57 al 69 tuvo un rendimiento anual de un 30,4%, o sea, una locura, un KGR del 30,4% durante todo ese tiempo. Y desde el 65, desde que compró Berkshire hasta el año 2011, un KGR del 20,7%, que significaría que $1 invertido al principio, cuando compró Berkshire en el 65, después de 45 años, valdría $6.265. Pero una completa locura. Y de hecho, si ese dólar lo hubieras invertido cuando empezó a comprar acciones de Berkshire, que fue antes, por ahí por el año 59, tendrías $10.000. O sea, es una verdadera locura. Ahora, si esos son los datos hasta ahora. Si lo extrapolamos hasta el día de hoy, es pero ya una cantidad impresionante. Este es el, el gráfico de Warren Buffett. Fear, fear, Pero así. fíjate No veo en ni el el SP500. SP500. No se ve la línea del SP500. El grupo de comparación está ahí, abajísimo, pero es una verdadera locura lo que ha hecho Warren Buffett con Berkshire. Entonces, Nico, básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 8 personas que han dado pero un rendimiento espectacular durante muchísimo tiempo y que acá tenemos un cuadro resumen que nos presenta el autor. Básicamente, respecto a la experiencia, generalmente los outsiders, los CEOs que estamos presentando, es la primera vez que asumen como CEOs y en general el grupo promedio comparativo tienen experiencia en grandes empresas y han manejado situaciones como esa. La actividad primaria que tienen que hacer ellos como CEO consideran que es el capital allocation y en general el grupo comparativo son manejo operativo del negocio, que era lo que habíamos comentado al principio. El objetivo, optimizar a largo plazo el valor por acción. Y el grupo contraste, que serían los CEOs normales, el grupo comparativo, es el crecimiento, el growth. Los márgenes clave sería el aumento de márgenes, el rendimiento y el free cash flow, y
el típico CEO normal que está pensando en los revenues, los reportes y en el net income generalmente. Acá es interesante porque las cualidades personales de los outsiders es que son analíticos, frugales e independientes, y el típico Jack Welch, que es carismático y extrovertido. Generalmente los outsiders son más introvertidos Mm. y generalmente la orientación que tienen es a largo plazo, y el CEO, el típico Jack Welch, es que tiene intenciones de ir a corto plazo. Entonces, amigo, ahora le pido a todas las personas que han llegado hasta acá que por favor se puedan suscribir, que por favor puedan dejarnos sus comentarios, qué les parece, si es que les gusta este contenido, si es que no, si es que quieren que hagamos algún tipo de tesis con alguna acción que estén viendo, eh, por favor déjenlo en los comentarios, suscríbanse al canal, a Pasión por Invertir, denle like al video, compártalo, y también si nos puede seguir dentro de Spotify, también va a estar es- espectacular. Nico, ¿qué te parece si hacemos algunas reflexiones finales de Bueno, este libro? ¿Qué te parece? me parece un libro espectacular, sobre todo que dentro de todo está ese tema de la fórmula, de la fórmula del capital allocation. Efectivamente, Eh, a mi juicio, el señor William, si estuviera hoy en día, tuviera que hacer una versión 2.0, claro. no puede no incluir a Mark Leonard. No, definitivamente, estoy completamente de acuerdo. Mark Leonard, para que quien no lo sepa, es el CEO de Constellation Software, y una compañía, pero ¿cuántas, Creo que deberíamos mostrar el gráfico, ¿no es cierto? cuántas compañías tenéis por ahí el gráfico? Si lo Creo que puede ver. lo voy a mostrar. Bueno, básicamente un tipo que ha hecho, pero una cantidad de rendimiento, pero una locura. No, es que Y lo más sorprendente con una compañía que no pintaba para nada, no tiene, o sea, no es que no tenga nada espectacular, todo es trabajo humano. O sea, efectivamente, no es que, por ejemplo, sea Coca-Cola, Coca-Cola, una bebida carbonatada, no, no, esto es puro trabajo humano. efectivamente, CSU. Ese es el Eh, ticker, inconfundible. no es lo mismo Entonces, CSU que CCU. claro, claro, efectivamente. CSU Y el que rendimiento CSU. también es otro. Mira, fíjate eso, Dios Es un santo, pero SEO que ese gráfico, una se, locura. y con poca 33% volatilidad. anual compuesto. Entonces, eh, por así decirlo, $18 canadienses. canadienses que hubiera invertido al principio, hoy día se habrían transformado en 2.800. Es una locura, realmente impresionante, multiplicar, pero por muchísimas veces. Oye, Nico, ¿y qué es lo que pasa con este tipo de libro? A mí en lo particular, te quería comentar más o menos que eh, lo que a mí no me gustó del libro, lo que no me hizo tanto sentido, era para el lector en general, para el lector que está más constantemente leyendo, que es ávido. Yo no me considero un lector tan ávido, pero sí lo suficiente como para darme La cuenta. 60 No, pero libros de inversión. hay gente que es mucho más que yo, pero a lo que voy yo es que en general cuando tú ya llevas hartos libros leídos, los libros que son interesantes de leer son los que te ofrecen un relato que es refrescante a medida que van pasando los capítulos. Pero si te das cuenta, de hecho en la presentación se nota, es muy repetitivo. O sea, eh, tengo este tipo que tuvo esta empresa y lo hizo de esta forma, que es básicamente lo mismo que dijo en la introducción. ¿Cachai? O sea que Entonces, William al final dijo, te voy a poner ocho pelagatos que te van en el fondo a decir que el mejor básicamente, SEO no es, eh, en Jack este Welch. caso, Jack Welch. Sí, Entonces, pues.
Es básicamente, es que la premisa y la idea del libro es muy buena. No digo que no sea disfrutable el libro. Te lo estoy diciendo como las personas más puristas, ¿cachai? Llegan a algún momento, y yo leía comentarios en internet, en blogs en inglés y todo lo demás, porque es medio complicado conseguir el libro en español, que en general habían varios comentarios de tipos que decían, loco, llegué hasta el capítulo 3 y ya me aburrí porque era muy repetitivo, siempre lo mismo, el capital allocation, de aquí y allá y allá. Entonces, es básicamente lo mismo. Ahora, me gusta a mí en lo particular porque dentro de cada personaje que va metiendo, de cada CEO, hay una historia detrás que es muy entretenida. Entonces, lo que pasó, por ejemplo, con Graham, lo que pasó con Henry, lo que pasó con Buffett, John de Malone. hecho, John Malone. Entonces, son personas que uno, si te gusta aprender un poco de cómo tú como inversor podrías aprender a identificar a un CEO dentro de un 10K, pero yo creo muy, muy recomendable. Oye, ¿pero sabéis qué? Otra cosa interesante, porque, por ejemplo, había una parte que era muy interesante, era que pocos habían estudiado en MBA, Claro. habían pocos preparados, incluso hasta el CEO que te digo yo, Mark Leonard fue obrero. Te vas dando cuenta ahí. Sí, y su primera compañía fue Constellation Software, de hecho. Entonces, O sea, de imagínate, obrero a alguien que tenía que saber de programación, obligado. mira, si yo te digo en estos momentos, a ti que estás escuchando o que estás viendo este episodio, Steve Jobs, se te viene de inmediato en la imagen de Steve Jobs a la cabeza. Si tú te digo en estos momentos Mark Zuckerberg, probablemente también se te venga de inmediato la imagen de Mark Zuckerberg a la cabeza. Y si te digo Elon Musk, con mayor razón aún. Pero si te digo Mark Leonard, tú no te imagináis un gallo con una barba de 3 metros. No, Que ese weón es como oye, que y con, hubiese podido tocar en CC Top, pero perfectamente, weón. oye, Perfectamente. Y tú decís, este es el tipo que llevó a un rendimiento anual compuesto de un 33,3% una empresa tan grande como Constellation Software. O no, sea, y el no- mejor capital allocation, oye, con una correlación lineal casi del 99%. O sea, prácticamente el tipo tuvo muy poca volatilidad en su compañía. es brutal. Entonces, comparte muchas de las características del cuadro final que comentábamos, que básicamente son personas que no es como que uno los vea y que uno piense en el típico cliché del CEO carismático, buena onda, que saca fotos, que aquí, que allá. No, es definitivamente un outsider. Es un tipo que no está dentro de eso, pero el rendimiento que ha tenido con su empresa y la gestión también no está dentro del grupo de las empresas del SP 500, sino que es, pero brutalmente muchísimo mayor que el promedio en general. Así que yo, mira, si le tuviera que, le puedo poner nota al libro, ¿no? ¿Puedo Sí, ser? ¿Puedo? Si tuviera que ir de una escala de 1 a 10, yo le pondría un 8, un 8 al libro. En cuanto a la lectura, amena, no es tan largo el libro, un poquito más de 200 páginas, conciso, directo al grano, bien, pero lo único que no me gustó fue un poco repetitivo. Recomendable, sí, porque para todas las personas que nos están escuchando y aprenden viendo, muchísimo. se aprende mucho. Yo creo que después de leer este libro, creo que estoy más capacitado para poder encontrar un CEO que pueda ser congruente con el tipo de empresa que uno quiere encontrar para casarse con ella a unos 30 años. Oye, después va a salir en el libro, va a salir Gabriel Pizarro, va a salir dueño de las farmacias Pizarro. Ah, Oye, puta que estaría rendimiento anual del, entretenido. del 60% Me encantaría la verdad, porque de sería, farmacias Pizarro. sí, sería una empresa que podría ayudar a muchas personas. Entonces, me gustaría mucho en realidad poder llegar a eso. ¿Y qué Quizá en algún caracterizó? momento. Recompró Claro. acciones a Persim. Nadie las quería las Efectivamente. acciones. Nadie quería las acciones, tan botadas las juegas. Oye, pero qué buenas enseñanzas creo yo que nos ha dejado este libro y ponerla en práctica como inversor creo que
te puede ayudar mucho a tener buenos rendimientos a largo plazo, definitivamente. Así que un agrado, Nico, de verdad, Sí. Así un que bueno, agrado. con eso estaríamos finalizando. Este es un capítulo express, me gusta, más Sí. cortito, ¿ya? Eh, Así avi- que, avísenos si nos gusta el formato, chiquillo. Un abrazo, así que bueno, hasta luego, queridos inversores, y espero que les haya gustado este capítulo. un abrazo, que les vaya bien.